En este video didáctico hablaremos del módulo reproducción y del módulo pausa. El módulo reproducción es azul y blanco. Tiene una forma similar a la de un ratón de computadora y tiene dos perillas. Una más plana y con forma de dona, y otra más alta con borde puntiagudo. Un extremo del módulo lleva un cable de unos 10 centímetros 4 pulgadas con un enchufe al final. El otro lado tiene una hendidura con un puerto para conectar otros módulos. Cuando se enchufa el módulo reproducción en el centro de control, se oye un clic que confirma la correcta conexión. El módulo reproducción aparecerá en la aplicación como un bloque de código en azul debajo del hilo que corresponde al puerto en el que se había enchufado. En este caso, el módulo reproducción se conecta al puerto número 4. La aplicación muestra el código de ese módulo debajo del hilo número 4. La perilla con forma de dona es la perilla del sonido, y al girar esta perilla se selecciona un sonido del conjunto de sonidos. Hay hasta 8 sonidos en cada conjunto de sonidos. A continuación, un ejemplo de la perilla de sonido girando para cambiar los sonidos del conjunto naturaleza. La perilla de duración es la más alta, con un borde puntiagudo. Esta perilla cambia la duración o la velocidad del sonido. Los sonidos pueden variar entre una velocidad que sea la mitad, 0.5 veces, hasta el doble, 2 veces. A continuación, un ejemplo de la perilla de duración girada para cambiar la duración del sonido de pájaros del conjunto naturaleza desde normal hasta el doble. Ahora vamos a conectar un tipo diferente de módulo de comandos, el módulo pausa. Este módulo es naranja y blanco y se parece al módulo reproducción, pero solo tiene una perilla alta y con borde puntiagudo. De un lado de este módulo sale un cable y un puerto en la hendidura del lado contrario. El módulo pausa se utiliza para dejar un retardo entre dos sonidos de cualquier parte del programa. La pausa puede variar entre un cuarto de compás hasta 2 compases. A continuación, un ejemplo del módulo pausa. El centro de control está conectado a dos módulos reproducción, después a uno pausa y a otro reproducción con el conjunto de sonidos naturaleza. Hilo 1, naturaleza. Reproducir lluvia a velocidad doble. Reproducir ranas a velocidad normal. Pausa para un compás. Reproducir salpicadura a velocidad doble. Fin del hilo. Escucha la pausa entre los sonidos de las ranas y la salpicadura.